Entonces, pues tareas específicas, ¿va? Este sería como la analogía de una computadora normal en la que pues le pones muchas cosas y a veces no las pueden terminar a tiempo. Por ejemplo, que no sé, no puedes ver YouTube mientras estás jugando un video, no se puede porque hay lag, el sistema no soporta eso y tienes que andar matando tareas y etcétera. Pero un sistema embebido no, un sistema embebido está enfocado y orientado. Hay muchos atributos de los sistemas embebidos. Un sistema embebido debe tener un sistema operativo dedicado, debe ser mantenible, seguro, debe tener cierta seguridad para acceder a la información que hay en él, debe de tener poca latencia, debe estar diseñado para producción en masa, debe de tener poca interacción con el usuario. Por ejemplo, en un automóvil, imagínense todas las líneas de código que hay y sin embargo para nosotros es velocidad, la caja de velocidad, el volante, acelerador, freno y ya. Todo lo demás es millones de líneas de código como estábamos viendo, en las que el usuario pues ni se mete, ni se entera, ni sabe de qué son. Y sin embargo, hay mucha lógica detrás de eso y todo está bien pensado para que el usuario no tenga por qué meterse a ver si la computadora está bien hecha, si está mal hecha. ¿Me explico? O sea, es independientemente del usuario. Entonces, realmente en un sistema de bebido debe de haber poca interacción del usuario si está pensado de la manera correcta y si esa es su finalidad. Debe de ser muy simple de usar. Entre más líneas de código, pues de alguna manera podemos decir que hay menos participación del usuario. Debe de ser eficaz, de arquitectura orientada, detallada. Deben de ser en tiempo real. Deben de ser, por ejemplo, un sistema embebido para hacer una operación en una cirugía pues no puede tener la latencia que tiene la computadora, pues debe de reaccionar en el momento en el que el doctor está operando en China y la persona está en Brasil, por ejemplo, el operado, y debe de actuar el robot al mismo tiempo o el sistema embebido al mismo tiempo que el doctor lo desea y debe de tener feedback de, de lo que está pasando en la sala de cirugía. Hay los sistemas operativos, los sistemas embebidos, perdón, tienen limitaciones de memoria. No es como tu computadora que puedes agarrar y escribirle programas y programas y programas. Los sistemas embebidos son limitados porque tienen una RAM limitada, un flash limitado y pues debes de comprar el microcontrolador o el procesador específico para la cantidad de líneas de código que piensas que puede llegar a tener tu proyecto. Igual en limitaciones de energía, necesitamos ir pensando cuánto consumo de corriente va a tener nuestro sistema y con base en eso elegir nuestro procesador, nuestros diferentes dispositivos electrónicos. Como habíamos dicho, son tareas únicas y dedicadas. El firmware es dedicado y se debe de pensar en la interacción con el medio. Tal cual, eso es un sistema, se podría decirse que es un sistema embebido, esta PCB con estos componentes sencillos. Realmente hay muchos tipos de sistemas embebidos y se clasifican de una manera muy grande. Este, entonces, arquitectura de software como tal es, es un área de la ingeniería de software que trata de ordenar las diferentes capas y los diferentes componentes del software. Y lo hace de manera de que puedan tener requerimientos de estructura, de que hayan bloques de construcción. Ahorita estamos hablando de arquitectura de software, pero cabe señalar de que hay bloques de construcción de hardware, software, de que hay dependencias entre el hardware y el software, de que el software se puede descomponer en diferentes bloques. Vamos a hablar un poquito más de esto adelante. Y la interacción entre estos subbloques de software. Entonces, cada bloque tiene una responsabilidad, dependencias, hay interfaces entre estos bloques.
Y también hay diferentes agrupaciones de los bloques a los que se les llaman capas. Ah, architecture is about the important stuff, whatever that is. Es así como que no está muy bien definido qué es la arquitectura de software, no está muy bien definido qué es el rol, porque va de la mano con la tecnología en la que se están implementando las cosas. Entonces, eh, pues no es el mismo rol de arquitecto de software ahorita que hace 2 años o que hace, no sé, 5 años cuando no habían, cuando solo habían procesadores single core, por ejemplo. Se tuvo que adaptar el rol para cuando empezaron a venir los multicore microcontroladores, y entonces es un rol que se va a ir adaptando con el paso de la tecnología. Entonces, a grandes rasgos, es importante más o menos definir los límites de la arquitectura de software, pero es muy importante, pero no sabemos bien cómo definirlas. Esto se refiere a esta frase de Ralph Johnson, un computólogo. O sea, no importa bien lo que sea, el punto es que es muy importante. Entonces, la arquitectura, las características de la arquitectura de operación, las características de operación de la arquitectura, pues existen ciertas características que la arquitectura de los sistemas embebidos deben de seguir, que el sistema debe estar disponible en cualquier momento, siempre. Por ejemplo, un carro, esta es una característica, perdón. Entonces, un carro hay que ver en qué momento, en qué tiempo se necesita que esté disponible la computadora de la inyección del motor, por ejemplo. No necesitamos que esté disponible cuando esté apagado el carro. Pero, por ejemplo, un sistema de vigilancia que puede ser un sistema embebido, pues se necesita que esté todo el tiempo encendido y todo el tiempo alerta. Sin embargo, por ejemplo, un robot, un sistema embebido pensado para una cirugía, pues solamente se requiere que esté despierto, que esté trabajando durante el momento de la cirugía. Debe de tener continuidad. Esto quiere decir que debe tener una capacidad para recuperarse o continuar de algún error. Supongamos que se pierde la conexión del cirujano que está operando en Brasil desde China, por ejemplo. Se pierde la conexión y deben de haber métodos que, que puedan hacer que se pueda recuperar la conexión, o qué hacer si no se puede recuperar, ni modo de dejar el paciente a la mitad o etcétera, ¿no? Entonces, todas esas cosas se encarga el arquitecto. Eh, el arquitecto está encargado también de incluir pruebas de estrés en los sistemas embebidos. Es decir, por ejemplo, el carro no es lo mismo trabajar a 1000 revoluciones por minuto que a 8000 revoluciones por minuto, porque hay tareas que están atadas a los eventos del motor, es decir, que se corren menos tareas a 1000 revoluciones por minuto que a 8000 revoluciones por minuto. Entonces el procesador se empieza a sobrecargar, y hay manera de medir la sobrecarga del microcontrolador. Y pues hay límites que especifica el arquitecto o el cliente, que, ok, no te puedes pasar de tal carga de tareas en el procesador. Y de esto se encarga el arquitecto de software. Este tiempo de recuperación es más o menos lo que estábamos platicando. Es el tiempo en el que te recuperas de una falla. ¿Qué tan seguro debe de ser el sistema para evitar fallas? Por ejemplo, no es lo mismo la computadora del carro que controla las bolsas de aire que el sistema que controla la radio, por ejemplo. Porque la radio, pues, si llega a fallar, pues no pasa nada, dejas de oír tu canción por algunos momentos. Sin embargo, la bolsa de aire, pues, debe estar, no debe tener fallas, pues. Entonces, no se le puede aplicar el mismo requerimiento de ser infalible a todos los componentes del carro como lo sería la radio, porque sería muy costoso.
Entonces, debemos de invertir más dinero o más recursos para enfocarnos en las áreas que no queremos que nunca fallen, como es el acelerador del carro o las bolsas de aire. También tenemos hay una parte de los microcontroladores que nos ayudan a checar qué partes o qué componentes del software están fallando. Eh, llegan a fallar los microcontroladores y hay maneras en las que podemos evitar o nos podemos dar cuenta de estas fallas. Por ejemplo, que muchas tareas estén encoladas en una tarea del scheduler y pues el microcontrolador no soporte alcanzar a terminar todas las tareas. Entonces hay maneras en las que el microcontrolador se puede dar cuenta y el arquitecto tiene que decidir qué metodología seguir para la recuperación de estos errores. Eh, el arquitecto también debe de pensar en que el cliente puede pedir más cosas en un futuro, puede pedir, por ejemplo, 2 pedales de aceleración, 2 frenos, cualquier cosa puede pedir el cliente y el arquitecto debe estar pensando siempre en cómo hacerlo escalable. Entonces, eh, el rol del arquitecto no es irse a los requerimientos que tiene el cliente en específico. No se puede ir, por ejemplo, tenemos un motor de una F-150, de una Ford, por ejemplo, que tenga tantas señales, tantas salidas. Eso no hace el arquitecto. El arquitecto fija las reglas del ambiente en el que va a estar operando el sistema operativo y las da a conocer a los developers para que sigan estas reglas. Y hay reglas muy generales y normas generales. Entonces, les voy a invitar a que en su mente se imaginen lo siguiente. Tienen un proyecto que dura 12 meses, se los dio, no sé, ustedes tienen su empresa, o en la universidad, en el trabajo. Tienen que hacer, por ejemplo, un dron, un robot industrial, un carro eléctrico, eh, lo que sea, imagínenselo. Se los dan, les dicen, tienes que acabar en 12 meses porque pues esas son las condiciones. Eh, Les dan requerimientos bien definidos, o sea, les dicen exactamente bien, necesitamos que este auto vuele, que no sé, cualquier cosa, pero los requerimientos están bien definidos. Entonces imagínense que escogen a 5 compañeros, escogen a los mejores de su grupo, a los mejores de su trabajo, y ya, ¿no? Los tienen en mente y cómo empiezan, cómo es que estamos hablando de software, entonces podemos decir que cierta parte del hardware ya está decidida, ya está la PCB, ya están los componentes, saben qué componentes van a usar, saben qué microcontroladores, cómo empiezan a la implementación del software. Entonces, estos son, por ejemplo, yo en mi caso, supongamos que yo voy a escoger un automóvil, ¿no? Entonces, en un automóvil, como les estaba diciendo, hay muchos tipos de computadoras. Por ejemplo, yo me desarrollo en esta parte de aquí, a lo mejor no se alcanza a ver bien, pero esta parte de aquí es powertrain. Yo trabajo en esta área y yo trabajo precisamente en el sistema embebido que controla el motor del automóvil, que controla la inyección, que controla el spark, que controla diferentes sensores. Y y a lo mejor ustedes lo ven un poco, pues, qué tantos sensores puede tener un automóvil, qué tantos actuadores, pero pues imagínense, en mi caso hay que controlar, por ejemplo, la temperatura ambiental, la presión ambiental, porque no es lo mismo una chispa en un automóvil a nivel del mar que en el desierto. Entonces, todas esas cosas siempre las tiene que ir midiendo la computadora del carro. Entonces, de esta manera les quiero decir que imaginémonos un sistema muy complejo, bien entendido, pero ¿cómo empezar?
Entonces es cómo nos dividimos el trabajo. Entonces, como les estaba diciendo hace rato, en el ejemplo del carro seguidor de línea, pues normalmente todos nos ponemos a hacer lo mismo, tratando de hacer la mejor manera, la mejor lógica para el carro seguidor de línea, que siga la línea, qué lógica vamos a usar, etcétera. Sin embargo, en la industria nos dividimos el trabajo de una manera diferente. Entonces, ¿cómo nos dividimos el trabajo? Este es el diagrama de bloques de sensores y actuadores que controla precisamente el motor de combustión. Entonces, tenemos todos estos sensores que están del lado izquierdo, tenemos todos estos actuadores que están del lado derecho, el microcontrolador al centro, eh, ciertos dispositivos para obtener esas entradas de los sensores y ciertos drivers de cómo vamos a controlar esas salidas. Aquí abajo tenemos cómo nos podemos comunicar con otros dispositivos a través de CAN o otras metodologías de comunicación. Entonces, ¿cómo nos dividimos el trabajo? Cuando yo estaba en la carrera haciendo el carro seguidor de línea, por ejemplo, ¿qué hacíamos? Pues todos nos poníamos a desarrollar tal cual la parte de la cámara y de cómo leer la línea, por ejemplo, y el control del motor. O sea, los 5 personas de las que ahorita estamos imaginando, las ponemos a hacer lo mismo exactamente. Sin embargo, en la industria no es así. En la industria nos dividimos todo el software. A ver, tenemos 5 personas, ok. A ver, por ejemplo, mm, ¿qué tal si en lugar de tratar de ver la línea negra del carro seguidor de línea, ¿por qué no mejor alguien que se encargue de la pura cámara y alguien que se encargue del puro motor y alguien que se encargue de las revoluciones del motor y alguien que se encargue de los servomotores y todos nos dividimos el trabajo? Porque es como en la vida real, no vas a poner por ejemplo, a las mismas personas que hicieron los cimientos de una casa a poner los muros. Hay ciertas personas que están especializadas a hacer los cimientos y otras los muros y otras las pinturas y otras las pastas, herrería, etcétera. Entonces, tratamos de especializarnos de la misma manera que en una casa normal, tratamos de especializarnos en el software. Entonces, tenemos diferentes capas. La primera capa es como una casa, es el microcontrolador que está aquí. El microcontrolador, pues es el silicio tal cual. Y sobre el silicio, que es hardware, vamos a montar la primera capa que se llama Basic Software, que es prácticamente digamos, como la abstracción de todo el silicio. Entonces, en lugar de que digamos, a ver, vamos a controlar el servomotor, no. En el ejemplo del carro seguidor de línea, no hacemos eso. Hacemos que una persona se encargue de las entradas y salidas del microcontrolador, que es este que se llama Input-Output Drivers. Ok, ya tenemos Input-Output Drivers. Entonces, ¿qué sigue? Pues otra persona que se encargue de todos los drivers que se encargan de la comunicación del microcontrolador. Otra persona que se encargue bueno, este no lo tenemos, pero eh, comunicaciones inalámbricas. No lo tenemos tanto en el ejemplo del carro seguidor de línea como tal cual en el Engine Systems, que es donde yo trabajo. eh, Crypto drivers, memory drivers y microcontroller drivers. Entonces está el microcontrolador y tenemos una capa de ingenieros que se dedican a la abstracción del microcontrolador. Después tenemos una capa que se encarga de leer a partir, que está montada tal cual, de estos drivers, de los Basic Software Drivers. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí este Input-Output Hardware Abstraction, en el que supongamos que ya tenemos el carro, el servomotor, y tenemos un pin que controla irnos a la derecha y otro pin que controla irnos a la izquierda, o una PWM output. Entonces,
A través de interfaces que están aquí, controlamos las entradas y salidas de los drivers. Y no lo hacemos directamente. Es decir, mi algoritmo que controla el carro está aquí. En lugar de yo mandar a llamar directamente a los registros del microcontrolador, yo uso funciones que están aquí para poder acceder a los registros que están aquí y que el microcontrolador pues mueva esas entradas y salidas. Pero esta parte que está aquí la hace una persona muy diferente que la que está aquí. Y lo mismo para cada bloque. Entonces, estas partes se llaman bloques. Este Communication Hardware Abstraction es un bloque y está montado en esta capa está debajo de esta capa que se llama Services Layer, que aquí hay un bloque que se llama Communication Services. Es decir, de la misma manera que el Input-Output, Communication Services usa este ECU Abstraction Component, que es como Communication Hardware Abstraction, que a su vez se comunica con este Basic Software Component y que a su vez se vuelve a comunicar con el microcontrolador. Quiere decir que toda esta columna está relacionada. Toda esta columna está relacionada. Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, la input-output no tiene otro componente porque es muy sencillo. Entradas y salidas pues son muy fáciles de proveer. Sin embargo, por ejemplo, servicios de memoria, pues hay que ofrecer toda una estructura de memoria, de cómo manejar la memoria no volátil, etcétera. Esas cosas están aquí. Porque si tú te dedicas a la parte de aplicación, que es la capa última, en la capa de aplicación no te importan cómo están configuradas las entradas, las salidas, cómo trabaja la memoria del microcontrolador, los registros. Quiere decir que el algoritmo de seguimiento de línea de un motor de estos concursos está aquí, en Application Layer. Ahí está el algoritmo. Sin embargo, pues todos estos componentes sirven para soportar dicho algoritmo. Y tal cual, estos son roles que ustedes los encuentran, que los encontramos en las empresas, pues. Esto es Basic Software Layer, esto es ECU Abstraction Layer, servicios, la capa de servicios. Hay ciertas partes de la capa de servicios que deben de acceder completamente al microcontrolador. Y hay ciertos componentes o ciertas funciones de la capa de servicios que deben de pasar a través de otros componentes de las anteriores capas. Igual de complex drivers. Hay drivers muy complejos en los que no puedes ir capa por capa, sino que desde la aplicación se meten directamente con el microcontrolador. Después, pues prácticamente de runtime environment hacia abajo, todo esto tiene que ver mucho con registros, con el silicio tal cual, cómo manejarlo, cómo ordenar la información, interfaces, estructuras, etc. Sin embargo, el runtime environment es todo lo que se necesita para que la aplicación no se dé cuenta de la comunicación de las interfaces de estos componentes. Entonces, ¿qué encontramos en el Runtime Environment? Encontramos muchas cosas, pero las principales son el sistema operativo y el RTE, el Real Time Environment. Quiere decir que, por ejemplo, supongamos que tenemos 3 cores en nuestro microcontrolador, o más, tenemos 3, 4, 5 cores dentro del mismo microcontrolador. Si, si tenemos registros diferentes, si tenemos funciones diferentes, ¿cómo le hacemos
para que los componentes que están en el core 0 se comuniquen con el core 2. ¿Cómo le hacemos para que la información que está siendo procesada en el core 1 se comunique con el core 0 si supongamos que están desincronizados? Uno va más rápido, uno va más lento. ¿Cómo nos aseguramos que la información es segura entre ellos, que se está compartiendo de una manera segura? Pues eso se hace a través del real-time environment. Y el sistema operativo nos ofrece que podamos que podamos correr tareas a 5 milisegundos, 10 milisegundos, 100 milisegundos, dependiendo de la rapidez en la que necesitemos la información del medio ambiente. Y al final tenemos el application layer, la aplicación, la parte del software en la que tenemos toda la lógica y todo el algoritmo para controlar el robot, para controlar un robot de cirugía, un dron, un carro, lo que sea. Todo se encuentra en la parte de la aplicación, pero el arquitecto es el responsable de ofrecer estas reglas para que todos trabajen en la misma dirección y que todos puedan satisfacer la aplicación, la parte de perdón, la capa de la aplicación. Entonces todo se reduce a capas, no mezclando capas, no querer hacer primero la azotea o el techo antes que los muros o antes que los cimientos, etcétera. De la misma manera que una casa se inicia pues desde el microcontrolador hacia la aplicación y, todos los componentes son importantes y el arquitecto es el encargado de dirigir estos componentes y las reglas entre ellos, porque hay reglas, por ejemplo, en IO drivers y IO Hardware Abstraction, hay reglas de comunicación entre este y este. De alguna manera se tiene que comunicar estas diferentes capas y para eso se ofrecen, entonces supongamos, tenemos un punto C y un punto H que se llama IO Driver. Entonces, ¿cómo yo le doy, eh, cómo yo le doy acceso a la siguiente capa, a mis funciones? Pues yo proveo funciones, pueden ser en C. En la industria automotriz es el lenguaje más usado, el C embebido, C normal, el C que casi todos conocemos, pues. Entonces, supongamos así tal cual, que en el IO driver, la parte de IO driver, nos ofrece un punto H con, con tal cual controlar salida, control output, por ejemplo. Y el punto H te dice, para controlar esta salida, este pin, hay que poner este pin en alto o en bajo. Y se hace una documentación. Y todo eso se le entrega a la capa de arriba. Se le dice, para que tú me puedas ordenar, cambiar un pin, me necesitas llamar esta función con estos parámetros y con este nombre de la señal. Y te entrego documentación y etcétera. Y a su vez, la siguiente capa le ofrece a la capa de aplicación documentación y puntos H de interfase para que pueda acceder a mis funciones de mis componentes. Y hay reglas que seguir, como les estaba diciendo, que las proporciona el arquitecto. Las funciones deben de empezar con este tipo de nombre, deben de estar llamadas en la recurrencia de 100 milisegundos en el sistema operativo, también dicta en qué orden se hace la inicialización de los drivers de cada driver, etcétera. Entonces, por ejemplo, sistemas educativos como el Arduino o la Raspberry, por ejemplo, ya te ofrecen toda esta parte ya, ya resuelta, porque pues son para ejercitar los algoritmos, por ejemplo. Pero en la industria, pues no, un carro no puede usar Arduino, ¿verdad? Necesitamos
necesitamos entender cómo funciona el microcontrolador, cómo funcionan todas las capas para asegurar que nuestro dispositivo es confiable, es seguro, etcétera. Entonces, todo eso se encarga el, el arquitecto del proyecto. Y hay muchos arquitectos de proyecto. Está ay, perdón. Entonces, eh, así como vimos el arquitecto de software, hay otros tipos de arquitectos. Está el arquitecto de hardware y el arquitecto de sistema, y entre ellos se sincronizan. Entonces, el arquitecto no es el responsable como tal del proyecto, es el responsable de que se sigan ciertos lineamientos entre las diferentes capas. El arquitecto de software, tal cual el software, arquitecto de hardware, pues se encarga de los dispositivos electrónicos, y el arquitecto del sistema se encarga eh, de coordinar a los otros dos arquitectos. Y eso es todo. No sé si tengan alguna pregunta o si quieran que ahondemos en un tema un poco más. eh, Estoy a la escucha. Primero, muchas gracias por la explicación. ¿Sí me escuchan? Sí, Ok. Bueno, primero, muchas gracias por tu explicación, Rodrigo. La verdad, muy buena con respecto al tema. Eh, Invito a los participantes a que si tienen una duda, aprovecharlas en estos últimos 15 minutos. Vamos a dar máximo 15 minutos para una pequeña sección de preguntas en las cuales les pueden dirigir mediante el chat a Rodrigo para así poder solucionarlas. Él las va a contestar entonces. Si alguien tenga una pregunta, le quiere escribir por el chat. Alguien ya escribió en el chat ah, una pregunta. Te doy el paso, entonces. sí, voy a parar de compartir y voy a ver qué preguntas hay, Mejor porque hagamos veo lo que siguiente. han escrito muchas cosas. Ya, vamos a hacer lo siguiente entonces. Yo te leo las Ajá, preguntas y tú las vas sí, respondiendo, por ese caso, porque también se hace complicado compartir y leer las preguntas. sí. Ok, un momento. Bueno, la primera pregunta es de Osvaldo Frías. Él pregunta qué tanto se usan o las FPGA en industria. Pues se usan mucho. O sea, eh, realmente hay muchos tipos de sistemas embebidos. Hay sistemas embebidos a los que se requieren nada más microcontroladores de 8 bits, por ejemplo. La verdad no estoy muy seguro, pero por ejemplo los elevadores de los vidrios, realmente sistemas embebidos hay muchísimos. Hay eh, 32 bits, sistemas a 32 bits, 16 bits, procesadores, o sea, realmente eh, es mucho. Los FPGA se usan muchísimo. Es, no sé. Ok, bueno, gracias por tu respuesta. Puede ser que también se haya referido a que también qué familias de FPGA se utilizan, porque bueno, de lo que conozco hay bastantes fabricantes y cada uno tiene sus pros y sus Sí, contras. pues es que los sistemas embebidos realmente es una industria muy grande. Sería muy difícil, eh, eh, no sé, tratar de abarcar. De hecho, la arquitectura de software es también muy grande. Realmente lo que di es una introducción, una pequeña plática, pero tenemos microcontroladores, tenemos muchos tipos
de compañías. Está Infineon, hasta está Microchip. Yo estoy seguro que ustedes conocen Microchip, Remesas, este, Infineon. Hay muchos tipos de compañías y empresas que se dedican a lo mismo. También Apple acaba de sacar sus procesadores para ser usados en sus iPhones. Entonces, realmente es una industria muy, muy grande. Vamos con la siguiente pregunta. Y Emil Torres pregunta, bueno, él dice lo siguiente, más bien. Me gustaría hacer una versión a escala de un Tesla. ¿Cómo puedo empezar? Muy, muy buena pregunta, muy, muy buena pregunta. Este, pues, supongamos que la pregunta está orientada al nivel de sistema. Yo creo que es no tanto de software, pero ¿cómo empezar? Pues yo empezaría, pues, cómo es de que se cargan los carros Tesla, cómo funciona el motor eléctrico, cómo funcionan las baterías. Por ejemplo, Elon Musk no inició la compañía Tesla, pero prácticamente él empieza en su tesis de doctorado trata sobre cómo hacer baterías más eficientes. Y ahí él empezó. Podemos empezar por lo mismo, pues por investigar cómo funcionan las baterías. Después lo que hizo Elon Musk fue comprar Tesla para ponerle sus baterías y demostrar que la eficiencia de ellas, pues. Entonces, eh, una manera de despertar la creatividad y la curiosidad es precisamente eso, precisamente tratar de imitar o de hacer cosas que ya existen y en el proceso, al ir aprendiendo, uno puede proponer cosas que a lo mejor a Tesla no se le han ocurrido, que a diferentes industrias no se les han ocurrido, pero eh, es muy buena pregunta porque no es necesario como que yo sé que todos queremos ser creativos y aportar algo a la tecnología, tratando de proponer cosas nuevas, novedosas que nadie se le ha inventado, nadie se le ha ocurrido. Pero creo que lo mejor es empezar con cosas que ya están, que uno quiera alcanzarlas, replicarlas, mejorarlas y en el camino, pues aprender cosas y proponer cosas. Entonces yo empezaría por ver cómo funcionan las baterías, ver cómo funciona el motor de corriente eléctrico y qué hay, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre entre la computadora que controla el motor eléctrico y la computadora que controla el motor de combustión? Muy buena pregunta. Perfecto. Sí, muchas gracias. Vamos con la pregunta de Jaime López. Él dice, saludos, tengo una pregunta. En las capas de software, ¿a qué se dedica la parte del Crypto Hardware Abstraction y a qué se dedica la parte del Crypto Service? Sí, por ejemplo, supongamos lo siguiente. Nuestros celulares en la noche, ustedes lo pueden configurar y se actualizan en la noche. Y al día siguiente te dice, ¿sabes qué? Tu celular ya se actualizó. Entonces, eso mismo estamos tratando de hacer en los automóviles, que un día tú pasas por la agencia, eh, te estacionas o vas al servicio y sales con tu carro ya actualizado y tú ni te diste cuenta. Entonces debe de haber cierta comunicación supongamos, entre la red de la agencia y la del carro, hay comunicación y se debe de garantizar que no vaya a haber un hackeo de esa información, que por ejemplo a la empresa no le vayan a hackear el software que se está siendo depositado sobre el carro. Entonces deben de haber mecanismos que aseguren la seguridad de comunicación y que nadie vaya a robarse esa información, por ejemplo. Es un ejemplo muy básico, pero hay diferentes niveles de seguridad que se tienen que seguir y hay drivers en silicio que se encargan de ese tipo de seguridad. Listo, perfecto. Vamos con la pregunta de Javier Calderón. Él dice, Rodrigo, excelente aporte. ¿Cómo aporta el RTOS y RTE? ¿Cómo aporta? El inglés RTOS o RTOS y
RTE. Ok. Ah, o sea, el sistema operativo está tal cual un scheduler. Supongamos que estamos midiendo la presión atmosférica y supongamos la presión en los pistones, por ejemplo. Entonces, pues la presión atmosférica es muy difícil que cambie. Entonces, pues a lo mejor yo necesito leer la presión atmosférica cada segundo o cada 2 segundos, pero la presión dentro de las cámaras de combustión, por ejemplo, esas las tengo que checar en milisegundos o más rápido. Entonces, el sistema operativo te ayuda a que tú coloques las tareas dependiendo de dónde hacen más sentido que existan. No las puedes poner todas en tareas de 1 milisegundo, por ejemplo, porque saturarías el microcontrolador y realmente no tiene caso poner todas las tareas a tanta frecuencia. Entonces tú distribuyes todas tus tareas y todas tus funciones de tal manera de que todas puedan ser eh, empezadas y finalizadas en el momento en el que tú lo necesites. Para eso te sirve el sistema operativo. Y el RTI pues realmente te sirve para que la comunicación entre los cores, porque supongamos que las tareas más importantes las colocas en el core 0 y las menos importantes en el core 1, entonces el RTI te ayuda a que estas tareas puedan pasarse información entre ellas y a más bajo nivel también. Listo. Otra pregunta más. Juan Andrés Gómez consulta. ¿Los EQ son basados en microcontroladores o existe algo superior como una FPGA o una DSP? Mm, todos los que yo conozco son microcontroladores a 32 bits. Eh, Sin embargo, hay coprocesadores, hay, hay proyectos en los que realmente, o sea, el main processor es un microcontrolador Infineon, por ejemplo. Y hay proyectos en los que hay microcontroladores microchip de 8 bits. Entonces, realmente el punto es hacer todo más eficiente y menos costoso, ¿no? Porque los volúmenes de los carros pues son muchísimos. Pero sí, yo nada más conozco ECUs de a 32 bits en microcontroladores. Excelente. Ok. Pregunta Daniel Sani. ¿Cuál es el costo-beneficio para la automatización entre aplicar sistemas embebidos y PLCs? Ah, buena pregunta. Bueno, los PLCs son más de hecho, el PLC en sí puede ser un sistema embebido, o sea, tú puedes agarrar tu microcontrolador y ponerle la parte de potencia y la parte de, de lógica y tú armar tu propio PLC, por ejemplo. Este, Entonces, realmente el PLC está pensado para esas tareas que son de uso rudo, para esas tareas en las que están dentro de una empresa, de una industria y las líneas de producción, etcétera. El sistema embebido no, el sistema embebido es más específico, está hecho para una sola tarea y etcétera. Ujú. Listo. Y a mí otra vez tiene otra pregunta. Es si podrías hacer un roadmap de lo que debería aprender para llegar, o más bien llegar a saber lo que tú sabes con respecto a carros. O cuál sería la ruta o el camino que tú sugieres. ¿Pu- ¿Puedes repetir la pregunta? Bueno, la voy a leer textualmente. Dice, Sí. ¿podrías hacer un roadmap de lo que debería aprender para llegar a la posición en la que estás? Refiriéndome a refiriéndome a especializarme en carros. Ah, ok, 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 ok. Pues mira, yo me concentraría en aprender bien, C, C embebido. eh, Me orientaría a aprender, o sea, si yo estuviera otra vez en la carrera, por decir, me orientaría a aprender C embebido, a practicar mi inglés, este,
Pues la mayoría de las cosas, si uno entiende C, si uno entiende ensamblador, si uno entiende el proceso de compilación, pues realmente puede entender casi cualquier tipo de lenguaje. Puede entender desde Python, desde Perl. Por ejemplo, yo aprendí con C, tratando de hacer pruebas, aprendí después Python, después aprendí Perl. eh, Después aprendí un poquito de Java, un poquito de orientado a objetos, pero, pero la mayor parte, si uno entiende C, tiene como el 80% de las cosas resueltas. Después, pues tienes que aprender un poquito del área automotriz, de cómo funciona el motor, etcétera. En sí, el ingeniero de software no es tal cual la persona que desarrolla el algoritmo. No es cuando un ingeniero de software en una industria tan grande ya recibe los algoritmos de ingenieros en algoritmos. También hay ingenieros en algoritmos que nada más se dedican, por ejemplo, a cómo hacer más eficiente la combustión. Hay ingenieros mecánicos que nada más están haciendo fórmulas. Entonces ellos nos pasan información y documentación a los ingenieros de software, y los ingenieros de software no desarrollamos algoritmos tal cual, pasamos a software las ideas de los matemáticos, de los físicos, etcétera. Pero es bueno conocer el área donde te desarrollas, conocer un poco el motor, conocer la combustión tal cual, y etcétera. Listo. Por último, bueno, una última pregunta antes de finalizar debido al tiempo, que vamos a terminar aproximadamente a las 6:30 hora local. Entonces, la última pregunta es de Javier Garzón, tiene que ver con relación a la pregunta anterior. Textualmente él escribió, ayúdame con esta pregunta, por favor. ¿Qué se necesita para ser un arquitecto de hardware y cómo empezar? Sí, pues, o sea, para cualquier arquitecto, o sea, supongamos que quiero ser arquitecto de software, arquitecto de hardware, primero es pasar por ser ingeniero de hardware. Eh, entonces, una vez de que ya estás empapado del tema, ya conoces los dispositivos, tu producto, puedes avanzar a ser arquitecto. Realmente muy pocas veces alguien puede brincar directamente a ser arquitecto. El arquitecto, por ejemplo, en el proyecto en el que yo trabajo, somos unos 70 ingenieros desarrollando la computadora una parte de la computadora del motor de inyección, y solamente hay un arquitecto. Entonces, eh, es un rol muy padre porque no tiene tanta presión como los otros ingenieros, pero nada más hay uno, y pues muchos quieren aspirar a ser como el arquitecto. Entonces, realmente, pues necesitas desempeñarte en en varios roles, en varias de estas capas, etcétera, para convertirte en un arquitecto. Y hay arquitecto de software o arquitecto de hardware, y hay cursos para ser arquitecto, y hay cursos como oficiales. Supongo que de la IEEE debe de haber algunos, y tal cual son así, arquitecto de hardware, arquitecto de software, etcétera. Listo, Rodrigo. Te quiero agradecer por tu predisposición para este webinar y por impartirnos también tus conocimientos y apoyar con esta iniciativa. Le doy las gracias también a los que han asistido a este webinar. Recordarles también que más tarde a las 8 de la noche hora local vamos a tener un siguiente webinar, y también el día de mañana, jueves y el viernes también tendremos los webinars correspondientes a esta semana con el tema de automatización con sistemas embebidos. Entonces, no sé si quieras comentar o decir unas palabras de despedida con respecto a la gente. Pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los que atendieron esta conferencia, esta charla. Espero que les haya gustado. Puse mi correo al final en la última diapositiva, si no también Julio se los podría dar. Y muchas gracias por todo, y espero que les vaya bien.
Muchísimas gracias, Rodrigo, y muchas gracias a todos por asistir. Estén pendientes también a las redes sociales para los horarios de los siguientes webinars. Y que tengan una feliz noche. Hasta luego. Hasta luego.